Muy buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que se unen a la segunda edición del programa Los 10 son de Derechos Humanos. Recuerden que el año pasado, en 2025, fue la primera vez que instauramos este programa de capacitación y de formación específicamente diseñado con la mira del servicio público en, evidentemente, la cuestión del respeto por los derechos humanos de todas las personas. Y pues, por supuesto, en esta ocasión, el objetivo siempre se mantiene igual que el año pasado, que las personas servidoras públicas principalmente, pero no limitado a ellas, se dediquen 1 hora al mes para capacitarse y formarse en materias y en temas de derechos humanos de actualidad. Es decir, que les permitan desarrollar un pensamiento crítico de cómo su labor como personas servidoras públicas es un actor fundamental para la cultura de respeto de los derechos humanos y previene presuntas violaciones de derechos humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos a todas las personas en la primer conferencia del programa Los 10 son de Derechos Humanos. Recuerden, inspirado en el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y pues iniciando en esta ocasión, vamos a hablar sobre el tema de mitos y realidades sobre los derechos humanos y la competencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Yo soy Charlene Ramos, soy la presidenta de este órgano constitucional autónomo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y tengo el honor y el privilegio de poder compartir con ustedes de una manera entretenida y espero divertida y dinámica sobre cuáles son estos mitos y realidades que a veces pensamos que escuchamos tan seguido que creemos que son verdad. Y el objetivo de esta capacitación precisamente es brindarles de las herramientas de lo que son los principios básicos de los derechos humanos, para qué sirve la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuál es el papel fundamental que desarrollamos, que ejercemos dentro de nuestro estado en Baja California Sur, y por supuesto con el objetivo de que al terminar esta reunión ustedes puedan identificar qué de todo el conocimiento que han escuchado o oído alguna vez es cierto y qué es mito. Vamos a iniciar con ella. Pues muy bien, aquí tenemos una cuestión eh, inicial. Mitos y realidades sobre los derechos humanos y la competencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Empecemos con los mitos sobre los derechos humanos. Pues empecemos con qué es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Sobre los derechos humanos, vamos a ver. Les pido por favor que en el chat, quienes puedan, escriban de estos puntos que les voy a poner, qué consideran que es mito y qué consideran que es verdad. ¿Listo? A ver, la primera. Los derechos humanos eliminan la maldad humana. A ver, escriban en el chat. ¿Es mito o es realidad? Mito, 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 mito. Muy bien. Así es. Seguimos. Los derechos humanos siempre han existido. ¿Mito o realidad? ¿Verdad? Mito, mito, realidad, mito, realidad, mito, realidad, mito, realidad. Ay, acá no hay tanto consenso, muy interesante. Muy bien, sigamos con uno más. Los derechos humanos nunca se pueden perder. ¿Qué dicen? ¿Mito o realidad? Realidad, realidad, mito, realidad, realidad, realidad. Aquí hay más consenso de que es realidad. Muy bien. Pues lamento decirles que es mito. Todo es mito. Los derechos humanos no eliminan la maldad humana. Pues la realidad es que la maldad es parte de la diversidad humana. La tenemos todas las personas, somos capaces de ejercer actos de maldad en algún momento de nuestras vidas, y entender que tenemos esa capacidad de hacer daño a otra persona, pues por supuesto es parte indispensable
de la prevención, porque si creemos que no somos capaces de hacer daño, pues entonces no tenemos que poner atención, porque siempre todo lo que hagamos va a ser bondad, ¿verdad? Pero si entendemos que existe en cada persona, existe la posibilidad de ejercer maldad, pues entendemos también que es una cuestión que es parte de la naturaleza humana y por tanto los derechos humanos no se crearon con el objetivo de eliminar la maldad de los seres humanos, sino que reconoce esta situación. Y me gusta mucho una frase que dice que los derechos humanos no se crearon para que las personas alcancemos al cielo, sino para que no volvamos a caer en el infierno. Porque a lo largo de la humanidad hemos tenido ya varios episodios en los que lamentablemente hemos sido capaces como especie de generar daños y tanto dolor y tanto sufrimiento de una manera tan importante y tan fuerte en otro ser humano, que el objetivo de los derechos humanos es nada más dejar claro este mínimo indispensable de lo que implica un actuar que daña la dignidad de las personas. Y aquí venimos al siguiente punto, ¿no? Que los derechos humanos siempre han existido. Pues no, los derechos humanos, como todo lo demás que tenemos en nuestro sistema, son creaciones generadas por consenso social. eh, Son estos conceptos que hemos decidido decir que son los mínimos que no se pueden pasar, porque cuando se pasan, pues entonces afecta la dignidad de las personas. Es un consenso social. Por eso tenemos tratados internacionales que generaron a país de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, pues viene después la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es este tratado, es un documento firmado, acordado, consensado entre muchas naciones que estaban cansadas de tanta guerra y decidieron apostarle a un sistema que permitiera proteger la dignidad humana en su más básico y mínimo elemento. Entonces, de ahí se crearon los derechos humanos como los conocemos actualmente. Y la siguiente es que los derechos humanos nunca se pueden perder, pero la realidad es que los derechos humanos ya se han perdido varias veces a lo largo de la historia. Entonces, una cosa es el principio de no retroactividad de los derechos humanos, es decir, que es uno de los consensos que se han acordado en estos tratados internacionales, en estas constituciones, incluso en nuestras leyes, eh, que dicen que este principio de que no se puede ir hacia atrás, es decir, que ya ganado un derecho humano ya no se puede quitar. Y otra cosa es que si entramos nuevamente en un sistema de guerra, si entramos en un sistema autoritario, pues jurídicamente hablando se va a crear un sistema que nuevamente es un nuevo consenso social en el que ya no existen los derechos humanos. Es importantísimo entender esta diferencia porque si no entendemos que nuestros derechos humanos están en riesgo de ser quitados por un sistema autoritario, totalitario, pues por supuesto nunca vamos a pensar que es una posibilidad precisamente que las personas que llegan al poder tengan esta capacidad de eliminarlos y de crear un nuevo sistema jurídico que no reconozca los derechos humanos. Eso fue justamente lo que les pasó a varios países, varias naciones a lo largo de la historia, que en algún momento tenían un sistema que reconocía los derechos humanos como una obligación del Estado y eventualmente entra al poder otro sistema de gobierno autoritario que justamente lo que hace es modificar ese consenso social, tanto en leyes como en cultura, como en sistemas dogmáticos y en sistemas de justicia, para ir a generar un nuevo pues sentido, un nuevo enfoque, un nuevo sistema jurídico que ya no reconoce a los derechos humanos, pues justamente en esta proporción como una obligación del Estado. Así les pasó a los alemanes, por ejemplo, ¿no? Justo en el nazismo. A veces pensamos que los alemanes ya vivían así y después cambió el sistema y ahora ya no son nazis. No fue así. El sistema del nazismo se creó, tenían una república democrática, votaron libremente por un sistema totalitario del nazismo, pensando, por supuesto, que las cosas nunca podrían ir hacia atrás y poco a poco este sistema del partido nazi fue eliminando
cada una de estas libertades y garantías constitucionales que tenían las personas en Alemania, fueron eliminándose una a una, como la debida, el derecho de audiencia, la detención arbitraria, todas esas cosas que para nosotros y nosotras hoy son garantías de derechos humanos, también las tenían las personas en Alemania antes de que se instaurara el sistema del nazismo y modificara todo el sistema jurídico para, por supuesto, crear un Estado totalitario y violatorio de derechos humanos de los peores que se han visto en la humanidad a lo largo de nuestra historia. Muy bien, empezamos con el primer punto de los mitos y realidades sobre los derechos humanos en general. Vamos a entrarle de lleno al tema de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California Sur. ¿Qué es, no? En estos mitos y realidades en donde siempre se considera que la comisión, algunas personas lo ven como algo muy malo y otras personas lo ven como algo muy bueno y somos un ente acá muy muy místico, ¿no? Vamos a entrarle al tema de los mitos y realidades. Nuevamente, a ver, les voy a decir, ¿la CDH es una dependencia de gobierno, mito o realidad? A ver, escríbanme, ¿qué opinan? Mito, mito, mito. Ok, sigamos a la siguiente pregunta. ¿La CDH solo sirve para dar cursos? ¿Mito o realidad? Mito, 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 mito. Muy bien, a ver, ahora. La CDH solo defiende a los delincuentes. ¿Cuántas veces habrán oído esto? ¿Mito o realidad? Mito, 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 super mito. Mito. Bueno, pues en efecto, estos tres son mitos. La realidad es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos es un organismo autónomo constitucional. ¿Esto qué significa? Que no es una dependencia de gobierno porque no depende de ninguno de los poderes de la Unión. Los poderes de la Unión son el poder ejecutivo, donde están pues los presidentes de la República a nivel federal, por ejemplo, todas las secretarías a nivel federal, a nivel estatal, está pues evidentemente el gobernador como el máximo exponente del poder ejecutivo en el Estado y todas las secretarías del Estado. Y después en el poder legislativo tenemos a los diputados y a nivel federal, pues a los diputados federales y a los senadores. Y en el tema del poder judicial, que es donde están pues todos los jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, tanto a nivel local como a nivel federal con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, como un órgano autónomo, no depende ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, y por eso no es dependencia. Y lo que existimos es precisamente como un organismo autónomo constitucional. ¿Por qué es esta palabra? Porque existimos porque la Constitución dice que tenemos que existir. Nuevamente recuerdan este tema, es un consenso social. ¿Y para qué existe esta autonomía? Pues precisamente para que se pueda garantizar la independencia en la investigación que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos respecto de las quejas de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas, por supuesto, por personas servidoras públicas que sí dependen o que son parte de una dependencia del gobierno. Esta autonomía no es un privilegio de las personas que trabajamos en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sino que es un derecho de la ciudadanía, de las personas que acuden a solicitar estos servicios. Y como no es un derecho de quienes trabajamos aquí, sino es un derecho de la ciudadanía, y recuerden siempre, donde hay un derecho, alguien tiene una obligación. Entonces, las personas que trabajamos en los organismos autónomos tenemos la obligación de garantizar esa independencia y esa autonomía para todas las personas que acuden a requerir los servicios de un órgano constitucional autónomo, como lo es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, ya vimos que no somos dependencia de gobierno y que solo servimos para dar cursos.
el objeto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como viene planteado en su artículo 8, es la protección, defensa, estudio, difusión y promoción de derechos humanos. Los cursos que damos justamente entran en esta parte de la promoción de los derechos humanos y, como pueden ver, es una de las otras actividades que realizamos y que vamos a estar viendo a lo largo de este curso. Y pues también la clásica de que la comisión solo defiende a los delincuentes. Esa la hemos escuchado muchísimas veces. La realidad es que todas las personas tenemos los mismos derechos humanos. Todas las personas tenemos los mismos derechos humanos. Entonces, si se están violando los derechos humanos de una persona que se encuentra purgando una condena, que tiene su sentencia por un delito que cometió, en estricto sentido, sí es una persona delincuente, pero a esa persona, si se le está torturando, se le están dando tratos indignos, se le está golpeando dentro de un centro penitenciario, como fue, por ejemplo, en el caso de la recomendación que sacamos el año pasado en este sentido, pues por supuesto, a una persona adulta mayor que estaba siendo golpeada por el custodio de manera sistemática por una cuestión de ser esa persona custodia familiar de la víctima del delito por el cual esta persona está sentenciada y cumpliendo su condena de prisión en un centro de reinserción social, pues también tiene derechos humanos. Para eso está ya sentenciada, para eso está ya cumpliendo su condena. No es parte de los valores a los que aspiramos como sociedad tener a las personas que están en los centros penitenciarios siendo torturadas y golpeadas por el personal de custodia que tiene a su cargo la obligación de garantizar su vida. Entonces, pues si se ve desde este enfoque tan reducido, que no es una visión de respeto de derechos humanos para todas las personas, pues desde ahí es de donde se genera este discurso de que se dedica la comisión a defender delincuentes. Pero eso es un mito, porque cualquier persona, ninguna de nosotras las personas, estamos exentas de que se nos fabrique un delito. Entonces ahí es donde entendemos la validez de que las personas todas tenemos los mismos derechos humanos, porque además también parte de los derechos humanos es la presunción de inocencia. Y mientras para una persona podríamos ser delincuentes porque nos fabricaron un delito, pues sabemos perfectamente que somos inocentes y tenemos derecho a que se respeten esos mismos derechos que tienen todas las personas a las que no se les ha fabricado un delito, por ejemplo. Entonces ahí entendemos muy bien cómo afecta la estigmatización de las personas cuando pensamos que los derechos humanos solamente son para algunas personas, como dicen algunos presidentes de países y de organismos internacionales, ¿no? Que solamente los humanos derechos, dicen, ¿no? Los derechos humanos son para los humanos derechos. Y entonces caemos en esa situación en la que hay que tener suerte de ser considerado por el sistema un humano derecho, porque si no, entonces ya no tienes derecho a los derechos humanos. Notamos el riesgo de caer en esos discursos en los que pensamos que solamente los derechos humanos son para algún tipo de persona específica. ¿Se acuerdan? Recordamos a los nazis. ¿Quiénes tenían derechos? Los alemanes. ¿Quiénes no tenían derechos? Los judíos. Y en toda esta narrativa, el mito de los judíos cuando se creó el sistema nazi, pues recordar que los judíos representaban una cantidad, ni siquiera llegaban al 1% de la población. Y además, cuando se instauró el sistema del nazismo, a las primeras personas a las que se les violaron sus derechos, se les encarceló, se les torturó, no fue a las personas judías, fue justamente a las personas activistas, a las personas defensoras de derechos, a las personas académicas, es decir, todas aquellas personas que pues abogaban por los derechos de las personas, los derechos humanos, las garantías básicas, fundamentales y por supuesto, pues en contra de un uso autoritario de un sistema gubernamental. A todas esas personas fueron a las primeras
a las que detuvieron, a las que encarcelaron, a las que torturaron, a las que incluso asesinaron, antes incluso de hacerlo con las personas judías. Entonces, por eso es la importancia de identificar qué de lo que tenemos en nuestra cultura colectiva es cierto y qué no lo es. Y el gran riesgo al que nos enfrentamos cuando no tenemos esta claridad de estos conceptos. Muy bien, sigamos entonces. Pues entonces, ¿qué es la Comisión Estatal de Derechos Humanos o para qué sirve? Pues es competente para conocer quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos derivadas de actos de carácter administrativo cuando sean atribuidas a cualquier persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, entidades del ámbito estatal y municipal, paraestatal y los órganos constitucionales del Estado. A ver, vamos a desmenuzar un poquito más a qué se refiere todo eso. ¿Cuál es el mito? Acá, el mito es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos puede investigar todo, ¿no? Así como una especie de superhéroe y tiene que venir a rescatarnos de cualquier situación que podamos vivir en nuestra experiencia humana y en este sistema en Baja California Sur, ¿no? Pues evidentemente eso no es posible. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, como cualquier otra entidad de gobierno, tiene límites también. Recuerden que todo tiene un límite. Y también la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene ese límite que lo marca la legislación y la Constitución principalmente, ¿no? Entonces, según lo que vimos ahorita en la definición, pues sobre qué cosas la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene competencia para hacer una investigación de una queja. Por ejemplo, en materia electoral. ¿Por qué? Porque ya existe otro órgano constitucionalmente autónomo que tiene ese mandato, que por supuesto pues son el Instituto Estatal Electoral a nivel estatal, el Instituto Nacional Electoral a nivel federal, y tienen ya sus propios tribunales y sus propias autoridades electorales. Entonces, todo lo que tiene que ver con materia electoral no tiene competencia la comisión porque ya tiene la competencia esta otra entidad. ¿Sobre qué otra cosa no puede investigar la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Temas de índole judicial. ¿Esto qué significa? Todo lo que tiene que ver con jueces, con magistrados, con ministros, con procesos judiciales, todo lo que tiene que ver con un juicio. Nada de eso tiene competencia la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ni sobre los jueces, ni el actuar de los jueces en este proceso. Entonces, cualquier empleado, empleada del Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene competencia sobre nada sobre ello. Cuando llega alguna queja, tanto del nivel electoral, judicial, federal o un conflicto ciudadano, siempre vamos a proceder con la canalización a la autoridad correspondiente, pero a nivel interno, nosotros y nosotras, como Comisión Estatal de Derechos Humanos, no tenemos competencia para poder investigar quejas de estos temas. Entonces, ¿qué otro no puede ver? Sobre temas de índole federal, es decir, cuando hay personas involucradas que pertenecen a una dependencia de gobierno federal, ejército, marina, cualquier situación de Conagua, por ejemplo, a nivel federal. O sea, todas estas instituciones, incluso ahora con el nuevo sistema de salud del IMSS Bienestar, también la comisión ya no puede atender, hacer investigaciones de quejas de índole de atención en los hospitales. Por ejemplo, aunque el hospital esté en Baja California Sur, aún así, como es índole federal, pues todo eso se tiene que remitir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de salud porque es de índole federal. Y por supuesto, el conflicto entre personas ciudadanas. Recuerden que la comisión atiende las quejas cuando hay una persona servidora pública involucrada. Entonces, cuando nada más hay dos personas que no son servidoras públicas, o tres o las que sean, pero no hay ninguna persona servidor público
involucrado en ese conflicto ciudadano, pues entonces la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene esta competencia para hacer esa investigación y le remite a la autoridad que sí tenga esa competencia. Por ejemplo, cuando se está hablando de un delito, una persona que golpeó a otra, por ejemplo, y son dos personas que ninguna de las dos son personas servidoras públicas. Entonces, estamos hablando de este delito y entonces le canalizamos con quien investiga los delitos. ¿Ese quién es? Pues el Ministerio Público. Entonces, le canalizamos para que presente su denuncia con el Ministerio Público, que es la autoridad involucrada para hacer esa investigación de ese delito que está denunciando la persona. Ahora, si el Ministerio Público no realiza su actuación como debe de ser o se niega a recibir la denuncia, muy bien. Entonces ahí ya tendríamos una persona servidora pública involucrada y la Comisión Estatal de Derechos Humanos va a hacer la investigación, pero no respecto del pleito inicial entre las personas del conflicto ciudadano, sino sobre el actuar de ese Ministerio Público que se negó a recibir la denuncia. Siempre nuestra investigación no va a ser sobre el fondo de un conflicto ciudadano, sino sobre el fondo del actuar de la persona servidora pública en una presunta violación de derechos humanos que se está denunciando. Muy bien. Entonces, pues ya vimos que el mito es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos puede investigar sobre todos los temas si no tiene ninguna limitante. Pues no, no es cierto. No podemos investigar sobre temas electorales ni sobre temas de juicios y del Poder Judicial, sobre temas de personas servidoras públicas federales, ni en conflictos entre particulares. En cada uno de esos casos, si llega un caso, lo atendemos y lo remitimos con la autoridad correspondiente. ¿Qué más entonces? Pues además de atender las investigaciones de queja, pues por supuesto podemos también solicitar las medidas precautorias. Entonces, no las podemos nosotros poner, las podemos solamente solicitar. Nuevamente, las autoridades son las que tienen esa capacidad de dar las medidas cautelares. La Comisión Estatal de Derechos Humanos no puede darlas, solamente solicitarlas. Nuevamente, podemos también, cuando vemos una situación de un delito que requiere ser denunciado, pues por supuesto de inmediato solicitamos la intervención del Ministerio Público y le damos la vista correspondiente. Obviamente, lo que sí podemos hacer es que en las investigaciones que realizamos de una queja, podemos acudir a cualquier instancia, a cualquier dependencia, ahí sea local o federal, ahí sí no importa, y solicitar el acceso a cualquier información que se requiera para la investigación de una queja. Ahí sí no hay ninguna limitante, por el contrario, si no se nos permite el acceso a la información que estamos solicitando, lo que genera es una presunción de verdad a favor de la persona que está denunciando. Por eso lo peor que puede hacer una persona servidor pública es obstaculizar o obstruir de cualquier manera una investigación en materia de derechos humanos. Por supuesto, también podemos sugerir la modificación de legislaciones y reglamentaciones de cualquier autoridad para hacer que su eficacia y garantía de los derechos humanos sea mejor. Sugerir. ¿Eso qué significa? Que no podemos nosotras, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no puede legislar, no puede emitir reglamentos hacia otras autoridades. Solamente podemos sí hacer la sugerencia de que se atienda en este sentido. Y por supuesto, realizar todo tipo de visitas a los centros de reinserción social, a cualquier centro de detención o a cualquier centro de custodia, cualquiera en el estado, sin ningún problema. Ahí sí, aunque sea de índole federal, por ejemplo, una estancia de una estación migratoria, por ejemplo, ¿no? El Instituto Nacional de Migración es una entidad federal, pero no estaríamos haciendo una investigación en contra del Instituto Nacional de Migración, sino estaríamos haciendo una visita al centro de custodia que es de detención y custodia, por ejemplo, que es una estación migratoria. Entonces, ahí sí tenemos esa facultad para poder entrar a cualquiera de estos centros y la hemos ejercido de manera importante, no solamente en los centros penitenciarios donde
constantemente vamos a realizar estas supervisiones e inspecciones, sino también las hemos hecho, por ejemplo, en el hospital psiquiátrico, las hemos hecho en los asilos, las hemos hecho en instituciones de gobierno, en varias de ellas a nivel estatal. Entonces, eso sí es una competencia y una atribución de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muy bien. Ahora, sobre los procedimientos que se llevan en la comisión, pues el mito es que todo lo que se hace en la Comisión Estatal de Derechos Humanos son quejas. Y como más o menos ya les fui diciendo, pues eso no es así. La queja es solamente uno de los muchos procedimientos que se llevan en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, como lo es, por ejemplo, la orientación jurídica, la canalización y el acompañamiento institucional. Entonces, no todo lo que hacemos en la comisión son quejas. Las quejas como tal, pues es un escrito o comunicación formal mediante el cual una persona o su representante denuncia una presunta violación a sus derechos humanos por parte de una autoridad o una persona servidora pública para su investigación y determinación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La canalización entonces es, como les decía, cuando llega un asunto que no es competencia para investigación de la comisión brinda el servicio de encauzar a esa persona con la autoridad competente. Esa es la canalización. Y eso se hace de acuerdo a sus atribuciones y competencias. Entonces, cuando una persona no sabe a dónde ir para que le ayuden, puede venir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se haga esa valoración de lo que está necesitando y le podamos referir con la autoridad que sí tiene esa competencia y esa facultad y esas atribuciones para poder atenderle en lo que necesita y en lo que está solicitando. La orientación jurídica, por supuesto, es esto que comentábamos, en donde la comisión brinda este servicio a quien necesita esta información y asesoramiento legal en un tema específico. Y su objetivo es precisamente brindarle claridad sobre la situación jurídica o afectación a su bienestar en esta situación que en dado caso no tenga conocimiento sobre cómo hacerlo. Entonces, pues aquí, justamente como vemos, hay diferentes materias, ¿no? En las cuales se puede brindar esta atención y asesoramiento y siempre, aunque sea en una materia civil, por ejemplo, el asesoramiento va a ser sobre temas de derechos humanos únicamente y la referencia con la autoridad competente, que es la que sí le puede brindar la asesoría jurídica especializada ya para su caso en concreto en una situación en particular. Muy bien, y por supuesto tenemos finalmente el acompañamiento institucional. Es ese servicio que brinda la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para acompañar y dar seguimiento a las personas peticionarias que se encuentran en un especial grado de vulnerabilidad. ¿Esto qué significa? No podemos, no tenemos capacidad institucional para acompañar a todas las personas que acuden día a día a cualquiera de nuestras oficinas a solicitar un servicio. No habría capacidad institucional para eso. Entonces, pero, por ejemplo, imagínense una persona que está en una situación de postración, es decir, no puede levantarse de la cama por una situación médica, física que le imposibilita hacerlo por cuenta propia. Y entonces le vamos a dar a esa persona, se comunica por nosotros por teléfono o por una videollamada, nos explica su situación que necesita atención, pues de alguna manera para poder atender una situación de emergencia que está viviendo y entonces nosotros le decimos, tome aquí tiene su oficio para que vaya a la dependencia que le atienda y le damos la dirección. Pues, eso sería absurdo, ¿verdad? Porque la persona, si está en un estado de postración, no tiene la capacidad para trasladarse y moverse a esa institución de gobierno para entregar su oficio y entonces poder ser atendida en el servicio. Ahí es donde nosotros entendemos que esa persona se encuentra en un especial grado de vulnerabilidad porque está sola, no tiene ninguna persona familiar que esté apoyándole, ayudándole o que tenga la obligación de hacerlo y aparte no tiene la capacidad, no tiene los medios para poderse trasladar ni hacer el contacto de manera directa y personal con esta otra instancia de gobierno. Entonces ahí lo que hacemos es que la canalización la hacemos de manera
interinstitucional de manera directa con esa autoridad y entonces damos ese seguimiento para garantizar que esa autoridad sí esté atendiendo, le servimos en este sentido, pues de esa red de apoyo que pueda garantizar que esa persona en ese especial grado de vulnerabilidad ya esté siendo atendida por la autoridad correspondiente. Pues muy bien, y ahora nos vamos sobre el tema del trámite de la queja específicamente. Venga otra vez el ejercicio. Vamos a ver, que me digan, mito o realidad. La queja la puede presentar cualquier persona. ¿Qué opinan? Realidad, 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 realidad. Mito, realidad, realidad. Muy bien. Siguiente pregunta. Si denuncié en Facebook, ya no tengo que presentar una queja. ¿Mito o realidad? Mito, 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 mito. Realidad, mito, ratificar, mito. Muy bien. Siguiente pregunta. Las quejas pueden ser anónimas y en cualquier momento. ¿Qué dicen? ¿Mito o realidad? Mito, 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 realidad, 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 realidad. Muy bien. Pues aquí viene. Otra vez, es mito, todo es mito. Pues muy bien, ¿cuál es la realidad de cada uno de estos puntos? Pues la queja la puede presentar cualquier persona, pero tiene que ser ratificada por la persona afectada en dado caso. Es decir, que cualquier persona que presenta la queja no puede automáticamente hacerse la investigación. La persona afectada tiene que venir a realizar su queja de manera directa o si alguien más la realiza por ella, pues tiene que esta queja estar ratificada. Esto porque en derecho hay un concepto que se llama que es a petición de parte, y es decir, que la persona, la parte que tiene esta petición tiene que realizarla de manera directa. Muy bien, pues si denuncié en Facebook ya no tengo que presentar la queja, pues no, la queja como cualquier otro trámite legal tiene requisitos de ley que se tienen que cumplir y precisamente este es uno de los más importantes. Las quejas anónimas en materia de derechos humanos están prohibidas en la ley. Es decir, si llega una queja anónima, la persona no puede, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene la capacidad y la competencia, tiene el mandato estricto y la prohibición de realizar investigaciones de quejas anónimas en materia de derechos humanos. Ojo que acá hay un punto importante de diferenciar. Una cosa es una queja anónima y otra cosa es una queja realizada de una persona que está protegida su identidad con un alias. Esa es otra cosa, ¿verdad? Porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos sí tiene identificada a la persona, es decir, no es anónima, pero por cuestiones de seguridad se reserva su identidad para efectos de la investigación y se les refiere únicamente como un alias. Eso es lo que sí se puede hacer para garantizar la seguridad de la persona. Obviamente se hace una valoración, no es nada más porque cualquiera lo pida, se hace una valoración de si hay un riesgo a su seguridad en este sentido, si esa petición es razonable y de ser así, entonces se puede implementar este sistema del alias para proteger su identidad. Y tampoco se puede presentar en cualquier momento. La ley indica que la persona tiene hasta un año desde que sucedieron los hechos para presentar una queja. La única excepción que permite la ley en este sentido es para violaciones graves a derechos humanos. Esas sí se pueden presentar en cualquier momento. ¿Cuáles son los elementos necesarios entonces de la queja? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quiénes intervinieron? ¿Cuáles fueron los datos de contacto? ¿Cuál fue la identificación de la persona usuaria? Específicamente, recuerden, cada uno de estos puntos son para que podamos cumplir con los requisitos que marca la ley para poder hacer la investigación en materia de derechos humanos. Y pues en este sentido tenemos el gran mito de que solamente se puede
acudir a una oficina de gobierno para presentar la queja. Pero a partir de 2025 ya tenemos implementado el sistema para la presentación de quejas de manera virtual. Vamos a ver este video. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur lanza su nueva plataforma digital para la presentación y seguimiento de quejas, una herramienta que facilita el acceso a la Defensoría de Derechos Humanos de manera remota, sin importar la distancia y con acceso 24/7. Para acceder, ingresa a cedh-bcs.org. Para presentar tu queja, haz clic en Iniciar solicitud. Llena el formulario con tus datos de identificación y de contacto. Todos los campos son obligatorios. Si falta algún dato, la plataforma te lo indicará. Es fundamental que el correo electrónico sea correcto, ya que ahí recibirás tu usuario y contraseña para dar seguimiento. Si estás poniendo la queja en nombre de alguien que no puede hacerlo personalmente, como una persona menor de edad o una persona con discapacidad, recuerda poner tus datos y los de la persona agraviada. Si la persona peticionaria es la misma que la persona agraviada, activa esa opción en la plataforma. Da clic para autorizar las notificaciones electrónicas. Confía solo en vías oficiales y personas autorizadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. No te dejes sorprender por otros medios. Describe los hechos con claridad. Incluye qué ocurrió, dónde, cuándo, por qué y quién fue la persona servidora pública que consideras responsable. Esta información es necesaria para continuar con el trámite. Adjunta las pruebas con las que cuentes. Puedes añadir archivos como fotos, audio o video, documentos y testimonios. No te olvides de adjuntar tu identificación oficial. Recuerda que por ley no se permiten las quejas anónimas. Para terminar, selecciona la localidad donde ocurrieron los hechos y da clic en Enviar. Recibirás un correo electrónico con tu usuario y contraseña para dar seguimiento a tu queja. Por tu seguridad, solo se permite una queja por dirección de correo electrónico. Si tus datos de contacto no son indicados correctamente, tendrás que ir a las oficinas a dar continuidad a tu queja. Para consultar el estado de tu queja, haz clic en Consulta estado de queja. Ingresa el usuario y contraseña que recibiste por correo electrónico. En ese apartado podrás revisar las actualizaciones. Porque con tu queja nos proteges, denuncia. Muy bien, entonces pues ya, como acabamos de ver, ya se puede presentar la queja en línea desde el año pasado. Entonces, esta es una excelente herramienta que permite justamente acercar los servicios de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a cualquier persona en cualquier lugar, a la hora que sea, el día que sea, un domingo a las 2 de la mañana, en cualquier lugar que tenga acceso a Internet y un sistema móvil. No tiene que descargar ningún software especial. Puede ser cualquier teléfono, cualquier computadora, cualquier laptop, tableta, cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet puede entrar y acceder a esta plataforma, no solamente para presentar la queja, sino también para darle seguimiento en el día, hora que sea posible. Entonces, aquí vemos que el mito es que tienes que ir a una oficina física para presentar tu queja. Eso era una realidad hasta 2024. A partir de 2025, eso dejó de ser una realidad, se convirtió en un mito, y esto es muy importante que todas las personas sepan que pueden acceder a esta plataforma y presentar su queja no solamente desde la comodidad, sino también desde la privacidad y seguridad de sus hogares. Muy bien. ¿Qué más entonces? Vemos al tema de la investigación. El mito es que la queja es suficiente para que se emita una recomendación. Es decir, si yo presento una queja, van a sacar una recomendación contra la autoridad. Eso es un mito, porque justamente para que pueda darse todo este proceso, lo que se hace es la investigación. Entonces,
La realidad es que se hace un acuerdo de admisión de la queja, se solicitan los informes justificados a las autoridades, se hacen solicitudes de informes de colaboración con otras autoridades u otras personas, se hacen manifestaciones de las partes peticionarias, se desahogan testimoniales, se realizan dictámenes y peritajes. Entonces, como pueden ver, es todo un procedimiento legal. No es que nada más con la queja ya se emita una recomendación. La recomendación viene, por supuesto, después de hacer todo el procedimiento de investigación. Y la otra también es que, obviamente, dentro de ese proceso de investigación, una vez admitida la queja, pues se hace la procuración de la conciliación. Procuración es porque no es obligatoria. La conciliación en materia de derechos humanos es voluntaria y opcional, tanto para la persona que presenta la queja como para la autoridad. ¿Esto qué significa? Que si alguna de estas partes participantes en este proceso no aceptan conciliar, entonces no se lleva el proceso de conciliación. Y en este sentido, si las partes deciden ejercer este derecho que tienen para encontrar un acuerdo, entonces la comisión entramos como este agente que dialoga entre las partes, les ayuda y proponemos soluciones precisamente para que, si es el deseo de las partes llegar a este acuerdo, se pueda atender la problemática en particular para el respeto de los derechos humanos, por supuesto, siempre con apego a derecho, siempre con apego y restricto a los derechos humanos y siempre que esté reparada el daño entre las partes según a satisfacción de la misma peticionaria y la autoridad responsable. Si no están de acuerdo, no hay conciliación. Ese es un punto muy importante de atender. Después de que se realiza todo el proceso de investigación, pues por supuesto ya las pruebas que se estuvieron a lo largo del proceso, pues se valoran precisamente con los principios de lógica y la experiencia y también de la legalidad, con el objetivo de producir convicción sobre los hechos materiales de la queja. Y ya después de haber hecho toda esta investigación, pues el mito es que queja siempre termina en recomendación. O sea que la única posibilidad de concluir un expediente, cuando ya presenté una queja, es que se emita una recomendación a la autoridad. Eso es, por supuesto, un mito, porque la realidad es que la queja puede terminar en un acuerdo de no responsabilidad cuando de la investigación no identificamos que el actuar denunciado de la autoridad haya tenido una fundamentación o una evidencia que lo constate. Puede también terminar en un oficio con observaciones a la autoridad, puede haber un desistimiento incluso de la parte que está presentando la queja, que después dice, no, ya no quiero continuar con el proceso y se desiste y pues entonces ahí termina ese expediente de queja y también se remite a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en dado caso cuando, por ejemplo, estamos en medio de la investigación que nos dicen que unos policías hicieron una detención arbitraria, hacemos toda la solicitud del informe y entonces nos informa que en ese operativo la detención no la realizó el policía municipal, sino, no sé, una persona del ejército. Como ya es una competencia federal, pues entonces ahí en ese momento terminaría nuestro proceso de investigación y se remite en su totalidad con el proceso que se lleva a la CNDH para que continúe en este sentido por temas de competencia. Recuerden, en temas de personas servidores públicas federales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene competencia para hacer investigaciones de las quejas que ponen en contra de ellos o ellas. Y pues muy bien, entonces ahorita vamos a ver lo que sí es el tema de la recomendación. Primero vámonos a los mitos. Este ya lo vimos, sí es cierto. Vamos a ver entonces qué es una recomendación. Todas las recomendaciones pues se encuentran publicadas en la página de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en www.derechoshumanosbcs.org.mx y ahí tienen
todas las recomendaciones en su versión pública por año. Vamos a ver entonces qué es una recomendación. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado realiza investigaciones de presuntas violaciones a los derechos de las personas. Cuando después de las investigaciones se acredita la existencia de la violación a los derechos humanos, se emite una recomendación. Una recomendación es una determinación donde se reconoce la calidad de víctima de la persona agraviada y se enlistan una serie de medidas dirigidas a la autoridad responsable para la efectiva restitución de sus derechos fundamentales, incluyendo las acciones a ejecutarse para reparar el daño a la o las personas afectadas, así como de labores a realizarse con el objetivo de garantizar que dichos actos de la autoridad no se repitan. En el mes de diciembre de 2023 se emitieron de manera histórica 3 recomendaciones. La Recomendación 3-2023, dirigida a la Secretaría de Salud del Estado de Baja California Sur, Hospital Juan María de Salvatierra. La Recomendación 4-2023, dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como la Recomendación 5-2023, dirigida al Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur reitera el compromiso institucional con la defensa, protección, promoción y difusión irrestrictas de los derechos humanos en el Estado. Porque con tu queja nos proteges. Denuncia. Pues muy bien, aquí este videíto lo hicimos en 2023, el primer año de mi administración, donde cerrando ese año de manera histórica, nunca en los 33 años de existencia del organismo se habían emitido 3 recomendaciones en un solo mes. Ese fue el hito y meta que alcanzamos en 2023. En 2024 nos superamos con creces porque en un solo mes logramos duplicar ese hito que habíamos logrado. Entonces nos fuimos a 6 recomendaciones en un solo mes. Nuevamente, nunca se había alcanzado esa meta anteriormente y terminamos 2024 con un récord histórico, no solamente en un solo año calendario, la mayor cantidad de recomendaciones emitidas en todos los años de existencia de la comisión, en todas las administraciones que han existido, no solamente en un año calendario, sino en toda la administración, terminando justamente con este gran dato de un incremento de más de los 280% comparado en la totalidad de todos los años de todas las administraciones de la historia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 2024 terminamos con un número muy importante de recomendaciones, 29 recomendaciones emitidas en un solo año, números que jamás se habían alcanzado, y es todo gracias al trabajo de las y los visitadores, del personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que con gran compromiso hacen posible pues atender cada una de estas quejas y llevarlas a estos muy buenos términos en este sentido de identificar cuando se dio una presunta violación de derechos humanos. Pues muy bien, entonces aquí vamos, nuestro último ejercicio. A ver, la recomendación aceptada es vinculante, ¿verdad o mito? ¿Qué dicen? A ver, díganme en el chat. La recomendación, cuando es aceptada, es vinculante, significa que sí es obligatoria. ¿Eso es mito o es realidad? Escríbanme en el chat. Realidad, realidad, realidad. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Pues aquí que ven que la recomendación nunca es obligatoria, ¿verdad o mito? Realidad, realidad. A ver, sigamos. Siguiente pregunta. No pasa nada si no se acepta una recomendación. ¿Qué dicen? ¿Realidad o mito? Mito, mito, mito. A ver. No aceptar las recomendaciones tienen efectos legales. ¿Qué dicen? ¿Realidad o mito?
mito, mito, mito. Ok. Otro más. La recomendación solo protege a quien la presenta. A ver, ¿cierto? ¿Verdad o mito? Nada más protege a quien presenta la queja. Realidad, mito, 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 realidad. A ver, la recomendación tiene un efecto transformador que es general. ¿Realidad o mito? ¿Qué dice? Realidad, 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 realidad. Pues muy bien, a ver, venga, aquí viene el gran final. ¿A cuántos le atinaron? Pues muy bien. La realidad es que el mito es que la recomendación nunca es obligatoria. La recomendación cuando se emite, en efecto, no es obligatoria, no es vinculante, es decir, que la autoridad responsable es quien puede libremente decidir aceptarla o no aceptarla, pero una vez aceptada, la recomendación siempre es vinculante. También es mito que no pase nada si no se acepta una recomendación. La realidad es que no aceptar una recomendación tiene efectos legales que por supuesto implican dar vista al Congreso para que esa persona, autoridad responsable, sea llamada a comparecer para justificar y explicar por qué no está aceptando la recomendación que se está emitiendo en el caso concreto, que las y los diputados puedan escuchar la investigación que realizó la comisión y el dicho de la víctima que está siendo afectada por esa investigación que se constató por la comisión como una violación de derechos humanos. Y además también tenemos la obligación en este sentido de presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades por esos hechos que la investigación nos dio para confirmar que sí hubo una violación de derechos humanos y por eso sacamos la recomendación, que en ese caso no está siendo aceptada. También, por ejemplo, el mito es que la recomendación solamente le sirve a quien presentó la queja, como lo tenemos con los conocimientos de los amparos, ¿verdad? Decimos, hay el amparo, si quieres que te proteja, tienes que presentarlo tú, porque si no, no tiene efectos generales. Acá la recomendación sí tiene efectos generales y ese efecto es transformador. Por eso es tan importante la queja que se presenta ante la comisión, porque si bien la reparación del daño va para la víctima en particular, el efecto transformador justamente lo que hace es identificar qué fue lo que sucedió, cuáles eran las condiciones que existían en esa entidad de gobierno que permitieron una violación de derechos humanos y por eso recomendamos las modificaciones de esas condiciones para que aspirando, por supuesto, a que una vez que esas condiciones se modifiquen, ya no se vuelva a dar un caso como el que se dio en esta recomendación. Pues como pueden ver, estos han sido los mitos y realidades sobre los derechos humanos y la competencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Por cuestiones de tiempo no me va a dar oportunidad de atender a todas las preguntas que pusieron en el chat, pero las vamos a tener aquí presentes y también si gustan enviarnos estas preguntas también en el formulario, vamos a estar realizando estas respuestas pues precisamente para el respeto de este programa de capacitación, que el objetivo es que sea muy ágil, muy rápido y recuerden, cada día 10 de cada mes vamos a estar realizando esta capacitación justamente para las personas que acudan mes con mes para profesionalizarse y conocer sobre sus derechos humanos, cómo ejercerlos, cómo respetarlos en todas las personas, no solamente para las personas que estamos en este sentido como personas servidoras públicas. La cultura, el respeto de los derechos humanos es una
que debe prevalecer absolutamente para todas, todos. Aquí les dejo entonces el calendario anual, no se lo vayan a perder, justamente de una vez aprovechen para que puedan estar realizando esta calendarización, que puedan estar realizando todos los ajustes en sus agendas para que no se pierdan ni una sola de estas conferencias. Es importantísimo que puedan completar el programa de formación, porque quienes logren completar las 10 conferencias de todo el año podrán solicitar su constancia de formación, que estará siendo entregada en el marco del 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pues entonces recuerden que la cita es el próximo 10 de marzo para la segunda conferencia de este programa de formación. Les deseo un excelente día y que por favor usen todo el poder que tienen a sus manos, sociedad, personas servidoras públicas, para que sigamos construyendo sociedades más justas y equitativas para todas las personas. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el 10 de marzo. Hasta la próxima.